El papel se sentía frío y cruel en las manos de Elena, un contraste helado con el calor húmedo del pequeño apartamento en Madrid. Era el aviso de desahucio, el tercero y último. Las letras rojas que anunciaban la fecha límite parecían sangrar sobre la página, una herida abierta en su ya destrozada realidad. Afuera, el zumbido indiferente de la ciudad continuaba, pero dentro de estas 4 paredes, el único sonido era el goteo rítmico de un grifo en la cocina y el latido pesado y doloroso en sus sienes. Elena sintió el corazón apretarse hasta convertirse en un puño diminuto y duro en su pecho. Cada rincón de la casa gritaba la ausencia de su marido, Javier. Su risa ya no rebotaba en el pasillo, su olor a café y virutas de madera se había desvanecido, reemplazado por el hedor rancio de la humedad y la desesperación. Era un silencio pesado, un silencio que lo devoraba todo. Se pasó una mano temblorosa por el rostro, sintiendo la piel tirante sobre los huesos. No había llorado en días. Las lágrimas se habían secado, dejando solo una quemazón árida detrás de sus ojos. Su estómago era un nudo de hambre y ansiedad. La última compra había sido hace una semana, una cuidadosa selección de pasta, arroz y latas baratas. Ahora, el frigorífico era un eco vacío, un ataúd blanco para sus esperanzas. Elena se miró en el oscuro cristal de la ventana y la mujer que le devolvió la mirada era una extraña, demacrada, con ojeras profundas como moratones y el pelo, antes cuidado con esmero en la biblioteca donde trabajaba, ahora opaco y sin vida. Sentía el cuerpo pesado, cada movimiento una lucha contra una fuerza invisible que la arrastraba hacia el suelo. La náusea le subió a la garganta al recordar la indemnización de la constructora, el dinero que apenas había cubierto el funeral más barato que pudo encontrar. Le habían quitado a Javier y le habían dejado migajas. La sensación de fracaso era un sabor metálico y amargo en su boca. Fracaso como esposa, por no haber podido protegerlo. Fracaso como madre, por no poder alimentar a su hijo. Lágrimas silenciosas, que pensaba agotadas, comenzaron a escurrir por sus mejillas. El suave sonido de la respiración de su hijo León, de 10 años, llegaba desde la habitación contigua. Era el único ancla que la mantenía a flote en ese océano de miseria. Se levantó, y el suelo frío bajo sus pies descalzos la hizo estremecerse. Caminó de puntillas hasta la puerta de su cuarto y lo observó bajo la pálida luz que se filtraba de la calle. León dormía acurrucado, abrazando un viejo libro de aventuras que su padre le leía por las noches. Una oleada de amor feroz y una culpa aplastante la inundaron, casi ahogándola. Él era tan valiente. No se quejaba de las cenas escasas, ni de que su madre ya no sonriera. Intentaba ser fuerte por ella, y esa valentía infantil le partía el alma en 1000 pedazos. ¿Cómo podía explicarle que pronto no tendrían ni esa cama, ni ese techo? ¿Cómo decirle que su mundo, ya fracturado por la pérdida de su padre, estaba a punto de desmoronarse por completo? Apoyó la frente contra el marco de la puerta, mordiéndose el labio para no sollozar y despertarlo. Tenía que ser fuerte por él, pero sentía que sus fuerzas se agotaban con cada segundo que pasaba. La rabia, una emoción que había mantenido a raya bajo capas de dolor, comenzó a burbujear en su interior. Recordó la llamada, la voz fría y burocrática del encargado de Montenegro Construcciones, hablando de un trágico accidente en la obra. Recordó los papeles que le hicieron firmar, llenos de una jerga legal que no comprendía, con el cuerpo aún entumecido por el shock. Javier era cuidadoso, un veterano de la construcción. Siempre le decía que los Montenegro escatimaban en seguridad para maximizar beneficios. Un accidente sospechoso, le habían dicho sus compañeros en voz baja durante el funeral, con miradas asustadas. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Sabía, con una certeza visceral que no podía explicar, que la muerte de su marido no había sido un accidente. La empresa, propiedad del respetado filántropo Silas Montenegro, había cerrado el caso con una rapidez inquietante, como si barriera un crimen bajo la alfombra, y ella, sola y sin recursos, no había podido hacer nada más que aceptar su mísera oferta y enterrar al amor de su vida. Regresó a la mesa de la cocina, el epicentro de su desesperación. Abrió el viejo portátil y accedió a su cuenta bancaria por 10ª vez esa noche.
como si un milagro pudiera haber cambiado las cifras. Pero el número la miraba con una crueldad digital e inmutable. 178 euros. 178 euros. Eso era todo lo que se interponía entre ella, su hijo y la calle. El aire se espesó en sus pulmones. Las paredes del apartamento parecían encogerse, acercándose para aplastarla. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta, robándole el aliento. Contó las monedas que tenía en un tarro. Unos pocos euros más. No era suficiente. No era nada. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo seco y desgarrador finalmente se escapó de su pecho. Estaba en el fondo del pozo, en la más completa y absoluta oscuridad, y no tenía ni idea de cómo iba a salir. Fue una llamada telefónica, inesperada y casi inoportuna, la que perforó la densa niebla de su desesperación. La voz al otro lado de la línea era seca y polvorienta, como los viejos tomos legales que sin duda rodeaban al abogado de su difunto marido. Hablaba de papeles, de una revisión final de los escasos bienes de Javier. Elena escuchaba con una apatía casi total, el corazón demasiado pesado para albergar cualquier emoción. Su mente estaba fija en el número 178 y en el rostro dormido de León. ¿Qué más podía quedar? No había nada, solo deudas y el eco de una vida robada. El abogado carraspeó, un sonido irritante y burocrático. Entre los documentos personales de su esposo, dijo con una lentitud exasperante: hemos encontrado una escritura, muy antigua, a su nombre, por herencia de un antepasado lejano. Elena sintió una punzada de irritación, un pedazo de papel inútil. ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Comérselo? ¿Usarlo para tapar las grietas de su vida rota? Era una broma cruel, una ironía más en su tragedia. Es una pequeña parcela en Asturias, continuó la voz monótona, ajena al torbellino de amargura que se arremolinaba en el pecho de Elena. Tierra olvidada, sin valor aparente en el mercado actual, prácticamente inaccesible. Las palabras del abogado no hacían más que confirmar la inutilidad del hallazgo. Tierra sin valor, olvidada, inaccesible. Era un perfecto resumen de su propia existencia. Estaba a punto de colgar, de decirle que se quedara con el maldito papel y la dejara en paz con su miseria, cuando él añadió una frase que se aferró a ella como un salvavidas en un océano embravecido. La única característica mencionada en los documentos anexos, y cito textualmente, es una cabaña gigante, habitable en un árbol. La palabra habitable resonó en el silencio de su apartamento. Habitable, un techo, un lugar, una alternativa a la calle fría y dura que les esperaba. Una chispa minúscula, casi imperceptible, se encendió en la más profunda oscuridad de su alma. Un lugar donde podrían estar a salvo. La decisión fue tan rápida como desesperada, nacida no de la esperanza, sino de la ausencia total de alternativas. La palabra habitable se convirtió en su mantra, una oración repetida en silencio mientras vendía los pocos muebles que les quedaban por una miseria. Empacó sus vidas en 2 maletas gastadas y la mochila de León. Cada objeto era un recordatorio doloroso. Los libros de Javier, la ropa que ya no olía a él, los juguetes que León había dejado de usar. El día que cerró la puerta del apartamento por última vez, sintió que una parte de ella moría allí. El sonido metálico de la cerradura fue un punto final, un epitafio para su vida en Madrid. En la estación de autobuses, el bullicio de la gente y el olor a diésel eran abrumadores. Elena agarró la mano de León con fuerza, sintiendo sus pequeños dedos entrelazados con los suyos. Él miraba todo con ojos grandes y curiosos, creyendo que se embarcaban en una gran aventura. Elena le forzó una sonrisa, un gesto que le costó una energía sobrehumana. El viaje en autobús fue un purgatorio de horas interminables. Dejaron atrás los grises edificios de Madrid, que se encogieron en el horizonte hasta desaparecer. El paisaje comenzó a transformarse, pasando de las llanuras áridas de Castilla a las colinas verdes y exuberantes del norte. El aire que entraba por la ventanilla cambió, volviéndose más fresco, con un olor a tierra mojada y vegetación densa. León, pegado al cristal, señalaba las vacas y las montañas escarpadas. Su entusiasmo infantil,
un doloroso contraste con la ansiedad que atenazaba el estómago de Elena. Ella sentía cada kilómetro como un paso irreversible hacia lo desconocido. La pequeña llama de esperanza que la impulsaba era frágil y temía que el más mínimo soplo de realidad pudiera apagarla. Con cada curva de la carretera que los adentraba más en el corazón de Asturias, el zumbido del motor del autobús parecía susurrarle al oído: ¿y si no hay nada? ¿Y si todo fue un error? El corazón le latía con fuerza, un tambor ansioso contra sus costillas. Finalmente, el autobús los dejó en una parada solitaria, un simple poste indicador en el cruce de dos carreteras rurales. No había pueblo, ni casas, solo un bosque denso y silencioso que parecía tragarse el asfalto. El conductor les señaló un camino de tierra apenas visible que se perdía entre los árboles. Por ahí, a unos kilómetros, dijo con una encogida de hombros, antes de cerrar las puertas y reanudar su ruta, dejándolos en un silencio casi absoluto, roto solo por el canto de un pájaro lejano y el susurro del viento entre las hojas. El aire era frío y húmedo, y Elena se arrebujó en su chaqueta delgada, sintiendo un escalofrío que no era solo por la temperatura. La sensación de aislamiento era total, abrumadora. León, sin embargo, parecía emocionado. «Es como en los libros de papá», exclamó, señalando los árboles gigantescos. Elena asintió, tratando de absorber algo de su inocencia, pero la soledad del lugar le pesaba como una losa. Comenzaron a caminar, arrastrando las maletas por el camino embarrado. El camino era más largo y difícil de lo que imaginaban. Las ruedas de las maletas se atascaban constantemente en el lodo y las raíces expuestas. El sol, que apenas se filtraba a través del espeso dosel de hojas, comenzaba a descender, pintando el bosque con sombras largas y ominosas. El olor a hojas en descomposición y tierra húmeda era intenso, casi sofocante. Elena sentía el sudor frío en su espalda y el dolor en sus brazos por arrastrar el equipaje. La palabra «habitable» seguía resonando en su cabeza, pero ahora sonaba más como una pregunta que como una promesa. La fatiga se apoderaba de su cuerpo y la ansiedad, un nudo helado en su estómago, crecía con cada paso que los adentraba en la naturaleza salvaje. León, aunque cansado, seguía adelante, animado por la perspectiva de una casa en un árbol. Su resistencia era la única fuerza que impulsaba a Elena a seguir, a poner un pie delante del otro, a pesar del creciente presentimiento de que se dirigían hacia un desastre. Después de lo que pareció una eternidad, lo vieron. A través de un claro en el bosque se alzaba un colosal y antiguo castaño, tan grande que parecía un pilar que sostenía el cielo. Y aferrada a su tronco, como un parásito monstruoso, estaba la cabaña. La esperanza, una llama frágil y diminuta, fue extinguida por una ráfaga de realidad helada. No era una cabaña, era un esqueleto, una estructura ruinosa y grotesca que se inclinaba en un ángulo precario. El techo se había hundido en varias partes, dejando agujeros negros que se abrían al cielo gris. Faltaban tablones en las paredes, como si una bestia gigante hubiera arrancado trozos a mordiscos. Una escalera de cuerda deshilachada colgaba tristemente de la entrada, balanceándose con el viento. La náusea subió a la garganta de Elena. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en un árbol cercano para no derrumbarse. Esto no era un refugio, era una tumba esperando a suceder, un engaño cruel. León se detuvo a su lado, su emoción desvanecida, reemplazada por una confusión silenciosa. «¿Esa es la casa?», preguntó con una voz apenas audible. Elena no pudo responder. Las palabras se ahogaron en su garganta, estranguladas por la desesperación. Se acercaron con cautela, y el olor los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era un hedor abrumador a moho, a madera podrida, a la humedad de décadas de abandono. El olor a descomposición era tan penetrante que casi podía saborearlo. Moscas zumbaban perezosamente alrededor de los restos. Pequeños excrementos de animales cubrían el porche desvencijado. El silencio del bosque ya no parecía pacífico, sino amenazador, un silencio que amplificaba el sonido del viento, gimiendo a través de la estructura rota. Elena sintió un frío profundo instalarse en sus huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del desamparo absoluto.
la certeza de haber llegado al final del camino para encontrar solo un abismo. Reuniendo el poco valor que le quedaba, Elena subió con cuidado por la escalera de cuerda, cuyos nudos se sentían resbaladizos y endebles bajo sus manos. El interior era aún peor. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, escombros y basura. Las tablas del suelo estaban blandas y esponjosas por la podredumbre. Cada paso era un riesgo. Cada crujido una amenaza de caer al vacío. El agua goteaba del techo hundido, formando charcos de agua estancada y verdosa en el suelo. Una ráfaga de viento se coló por un enorme agujero en la pared, haciendo que un trozo de tela andrajosa, quizás una antigua cortina, se agitara como un fantasma. No había muebles, solo los restos de lo que podría haber sido una mesa y una silla, ahora cubiertos de una gruesa capa de moho y telarañas. El aire era irrespirable, una mezcla fétida de humedad y decadencia. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Esto no era habitable, era una trampa mortal. Miró por una de las aberturas y vio a León abajo, pequeño y vulnerable, en medio de la inmensidad del bosque. La había seguido hasta aquí, confiando en ella ciegamente, y ella lo había arrastrado a esta ruina peligrosa, a kilómetros de cualquier civilización, sin comida, sin dinero para volver, sin ningún lugar a donde ir. La magnitud de su fracaso la golpeó con una fuerza devastadora. Se sentía como la peor madre del mundo, una idiota que había perseguido una fantasía estúpida solo para llevar a su hijo a un peligro aún mayor. Lágrimas de rabia y autodesprecio brotaron de sus ojos, calientes en sus mejillas frías. Golpeó la pared con el puño, pero la madera podrida cedió bajo el impacto, desmoronándose en un polvo húmedo y maloliente, dejando su mano raspada y sangrando. El dolor físico no era nada comparado con la agonía que desgarraba su alma. Estaba atrapada, completamente y absolutamente atrapada, en medio de la nada. El aislamiento del lugar era palpable, una presión física contra sus oídos. Estaban solos. Nadie sabía que estaban allí. Si algo les sucedía, si León se lastimaba, si la estructura se derrumbaba sobre ellos, nadie los encontraría. El miedo, un terror primitivo y helado, se apoderó de ella. No era solo la estructura peligrosa o la falta de comida, era la soledad aplastante, la sensación de haber sido borrados del mapa del mundo. La cabaña, su última y única esperanza, se había revelado como la peor de sus pesadillas. Era una metáfora perfecta de su vida, una fachada a punto de colapsar, sostenida por un milagro precario, con nada más que vacío en su interior. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo húmedo y sucio, sin importarle la suciedad ni el frío. Se abrazó las rodillas, y el llanto que había contenido durante tanto tiempo finalmente estalló, un sollozo desgarrador que se perdió en la inmensidad del bosque silencioso. La noche comenzó a caer, y con ella, una oscuridad espesa y aterradora que parecía surgir del propio suelo del bosque. Los sonidos cambiaron. El susurro del viento se convirtió en un lamento, y cada crujido de una rama, cada susurro de hojas, sonaba como pasos furtivos acechando en las sombras. Elena podía oír el leve scattling de criaturas invisibles en las paredes y bajo el suelo. Ratas, probablemente, o algo peor. El frío se intensificó, mordiéndole la piel a través de su ropa delgada. León subió con cuidado y se acurrucó a su lado, temblando. No dijo nada, solo buscó su calor, su protección, y ella no tenía nada que ofrecerle, ni calor, ni seguridad, ni consuelo. Se sentía completamente vacía. Una cáscara hueca. Había tocado fondo en Madrid, pero se dio cuenta de que aquel fondo tenía un fondo aún más profundo, y ahora estaban en él, en la ruina, en la oscuridad, solos y a merced de la nada. El peso de la responsabilidad era un monstruo que la ahogaba. La cara asustada de León a la luz moribunda, su temblor, su silenciosa confianza en ella, todo era una acusación. Había apostado su última moneda, su última pizca de energía, en esta herencia, en esta fantasmal cabaña en el árbol, y había perdido de la forma más espectacular y catastrófica posible. La constructora de Montenegro le había quitado a su marido y su seguridad financiera. El sistema
le había quitado su apartamento, y su propia estupidez y desesperación los habían llevado a este lugar olvidado por Dios. Ya no quedaba ira, solo un vacío inmenso y helado. Se sentía derrotada, no por una batalla, sino por la vida misma. Miró a través de un agujero en la pared hacia el cielo oscuro, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar con una indiferencia cósmica. Eran hermosas y lejanas, mundos ajenos a su sufrimiento. Un mundo que ya no sentía como suyo. El aire espeso y mohoso llenaba sus pulmones con cada respiración. Cada inhalación era un recordatorio de dónde estaban, en el corazón de la podredumbre. Afuera, el bosque era una masa negra y impenetrable, un laberinto sin salida. Adentro, la cabaña crujía y gemía como un anciano moribundo, sus maderas protestando contra el peso de su propia decadencia. Elena abrazó a León con más fuerza, intentando transmitirle un calor que ella misma no sentía. Su cuerpo estaba helado, entumecido. El recuerdo de los 178 euros, que en Madrid parecían una miseria, ahora se antojaba una fortuna inalcanzable. Con ese dinero, al menos podrían haber comprado un billete de autobús a ninguna parte, a cualquier lugar que no fuera este. Pero estaban aquí, sin un céntimo, con 2 maletas inútiles y un techo que amenazaba con derrumbarse sobre sus cabezas. La noche se cernía sobre ellos, larga y llena de terrores desconocidos. No había escapatoria. Esto era el fondo del pozo. Elena cerró los ojos, pero la imagen de la ruina estaba grabada a fuego en sus párpados. La falsa esperanza que la había impulsado durante días se había podrido, convirtiéndose en un veneno que ahora corría por sus venas. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Cómo pudo creer en un cuento de hadas tan absurdo? ¿Una cabaña mágica en un árbol que resolvería todos sus problemas? La realidad era esta: una estructura peligrosa, un aislamiento total y un hijo que dependía de ella para sobrevivir en un entorno donde la supervivencia parecía imposible. La desesperación era un océano, y ella ya no luchaba por mantenerse a flote. Se estaba hundiendo, dejando que el agua fría y oscura la envolviera. El último vestigio de lucha se extinguió dentro de ella, reemplazado por una resignación helada. No había nada que hacer, nada que decir. Solo esperar a que el amanecer llegara, si es que llegaba, y preguntarse qué nuevo horror les traería la luz del día en aquel lugar desolado. La primera luz del alba fue un agresor silencioso y frío. Elena se despertó no por un rayo de sol, que apenas podía perforar la suciedad de las ventanas, sino por el temblor incontrolable de su propio cuerpo. El frío de la noche se había deslizado bajo su delgada chaqueta y se había instalado en sus huesos, una humedad helada que parecía emanar de la madera podrida que los rodeaba. Junto a ella, León dormía hecho un ovillo, su rostro pálido y sus labios con un tenue matiz azulado. La visión encendió un nuevo tipo de pánico en el pecho de Elena, uno más agudo y práctico que la desesperación abstracta de la noche anterior. La autocompasión era un lujo que ya no podía permitirse. Tenía que actuar, sobrevivir. Se levantó con una rigidez dolorosa, y cada movimiento provocaba un crujido de protesta del suelo y de sus propias articulaciones. El hambre era un dolor sordo y persistente en su estómago, pero lo apartó. Miró a su alrededor, a la ruinosa estancia, no con la desesperanza de ayer, sino con la mirada calculadora de un náufrago que evalúa los restos de su barco para construir una balsa. Su primera tarea era la seguridad. No podía permitir que León se moviera por un suelo que amenazaba con ceder a cada paso. Usando sus manos desnudas como herramientas, comenzó a arrancar los tablones más blandos y descompuestos, dejando al descubierto las vigas de soporte que había debajo. Las astillas se le clavaban en las palmas, finas agujas de dolor que eran una extraña y bienvenida distracción del frío y el vacío de su estómago. El sonido de la madera al romperse era seco y enfermizo, el eco de la decadencia. Descubrió que algunas de las vigas principales, las que se anclaban directamente al tronco masivo del castaño, parecían increíblemente sólidas, hechas de una madera oscura y densa que había resistido el paso del tiempo mucho mejor que el resto de la estructura. Era una victoria minúscula, casi insignificante, pero una victoria al fin y al cabo. Mientras trabajaba, su mente, antes paralizada por el shock,
comenzó a funcionar de nuevo, formulando un plan. Necesitaban agua, necesitaban una forma de hacer fuego, necesitaban explorar, sobrevivir. León despertó y, al ver a su madre trabajando con una determinación feroz, no se quejó. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una seriedad impropia de su edad. Comprendió, sin necesidad de palabras, que las reglas de su vida habían cambiado drásticamente. Elena le asignó una tarea simple y segura: reunir todas las hojas secas y las ramas pequeñas que pudiera encontrar en el interior de la cabaña, lejos de los agujeros peligrosos. Serían su primer intento de lecho, una barrera miserable pero necesaria contra el frío del suelo. Mientras León hurgaba en los rincones oscuros, Elena continuó su evaluación. La cabaña era un desastre, pero su construcción revelaba una extraña inteligencia. A pesar del abandono, la estructura principal estaba ingeniosamente integrada en el árbol, usando sus ramas más gruesas como soportes naturales. Era como si el constructor no hubiera luchado contra el árbol, sino que hubiera colaborado con él. Una nueva sensación, una curiosidad incómoda, comenzó a abrirse paso a través de las capas de su miseria. Pasaron las horas en un silencio laborioso. Elena logró despejar una zona del suelo, creando un espacio relativamente seguro. León había amontonado una pila considerable de hojas y ramas secas. El hambre se había convertido en un tormento constante. Elena sacó de su maleta la única botella de agua que les quedaba y le dio un pequeño sorbo a León antes de tomar uno ella misma. El líquido tibio le pareció el manjar más exquisito. Para distraer a su hijo y a sí misma del retumbar de sus estómagos, decidieron intentar tapar uno de los agujeros más pequeños del suelo, uno que dejaba entrar una corriente de aire helado. Usaron trozos de madera más o menos intactos, tratando de encajarlos como un rompecabezas. Era un trabajo inútil, pero les daba un propósito. León sostenía la única linterna que tenían, una linterna de dinamo barata que Javier le había regalado. Su zumbido agudo al cargarla era el único sonido mecánico en medio de la sinfonía de la naturaleza y la decadencia. Un pequeño recordatorio de un mundo que ya no existía para ellos. Fue entonces cuando sucedió. Las manos de León, frías y entumecidas, resbalaron. La linterna se le cayó, rebotando en una de las vigas con un golpe seco de plástico contra madera. Elena ahogó un grito de frustración. Era su única fuente de luz fiable. Pero en lugar de romperse, la linterna rodó. Rodó con una velocidad inesperada por el suelo inclinado, dirigiéndose directamente hacia el punto donde la cabaña se unía al tronco principal del castaño. Desapareció en un hueco oscuro entre el suelo de la cabaña y la corteza del árbol, una grieta que Elena no había notado antes. Un segundo después, oyeron un sonido sordo, seguido de una serie de golpes más pequeños, como si hubiera caído por un tramo de escalones irregulares. Y luego, silencio. La oscuridad de ese rincón pareció hacerse más profunda, más absoluta. La pérdida de la linterna se sintió como un golpe físico, otra pequeña esperanza extinguida. «Lo siento, mamá», susurró León, con la voz quebrada. Elena lo abrazó, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. «No es tu culpa, cariño, no es tu culpa». Se arrastraron con cautela hasta el borde del hueco. La oscuridad era total. Olía a madera muy vieja, a tierra seca y a algo más. Un aroma casi mineral, completamente diferente al olor a moho que impregnaba el resto de la cabaña. Era un espacio de unos 60 centímetros de ancho, una separación entre la construcción humana y el crecimiento natural del árbol. Elena se asomó, pero no pudo ver nada. «¿Crees que se rompió?», preguntó León. «No lo sé», respondió Elena, aunque su corazón se hundió al pensarlo. Entonces, León recordó. «Papá me enseñó algo». Comenzó a buscar frenéticamente en los bolsillos de su mochila hasta que sacó un pequeño espejo de bolsillo, uno de esos que vienen en los kits de supervivencia de juguete. «Podemos usar el sol», dijo, su voz recuperando un atisbo de emoción. Era una idea brillante. Elena lo ayudó a encontrar un ángulo donde un solitario rayo de sol que se colaba por el techo roto golpeaba el espejo, y León dirigió el frágil reflejo hacia la oscura grieta. Y lo que vieron les robó el aliento. El débil haz de luz no iluminó un fondo. En su lugar,
reveló una serie de muescas extrañas talladas deliberadamente en el interior del tronco del árbol, que parecía ser hueco. No eran marcas aleatorias hechas por insectos o por el tiempo. Eran cortes uniformes, escalonados, claramente diseñados para servir como puntos de apoyo para manos y pies. Formaban una especie de escalera primitiva y secreta que descendía en espiral hacia la negrura insondable del corazón del castaño. La linterna de León yacía en el tercer o cuarto peldaño, su caída detenida, el haz de luz apagado. El descubrimiento fue tan inesperado, tan extraño, que por un momento Elena olvidó el frío, el hambre y el miedo. El drama de la supervivencia se desvaneció, reemplazado por un misterio profundo y tangible. Alguien había creado un camino secreto, un camino que conducía a las entrañas del árbol. La pregunta resonó en el silencio. ¿Quién? ¿Y por qué? Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena, pero esta vez no era por el frío, era la emoción de lo desconocido. La curiosidad luchó contra el instinto de conservación. Descender a ese pozo oscuro era una locura. Podría haber animales, podría no tener fondo, el aire podría ser irrespirable, pero la alternativa era quedarse en la ruina, esperando un lento final por hambre o por un derrumbe. Las muescas eran una promesa, una pregunta que exigía una respuesta. Eran la primera cosa en días que no representaba una amenaza inmediata, sino una posibilidad. Elena miró a León, cuyos ojos brillaban con la misma fascinación temerosa. Recordó los libros de aventuras de Javier, historias de tesoros escondidos y pasadizos secretos. Quizás la locura de su marido por las historias no era solo una fantasía. Quizás había un eco de verdad en ellas. La decisión se formó en su mente, audaz y aterradora. «Voy a bajar», dijo, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. León la miró, asustado pero también emocionado. «Ten cuidado, mamá». Ella asintió, el corazón martilleándole en el pecho. Iba a adentrarse en la oscuridad, sin saber qué encontraría, pero era mejor que quedarse quieta en la desesperación. Necesitaba una cuerda. Recordó la escalera deshilachada que colgaba de la entrada. Era un riesgo, pero era el único cabo que tenían. Con sumo cuidado, la desató de sus anclajes podridos, probando su resistencia con todo su peso. Parecía aguantar. El material era viejo y áspero, pero el trenzado era grueso. Ancló un extremo a la viga más sólida que había encontrado, la que estaba firmemente unida al tronco, comprobando el nudo 3, 4, 5 veces. La sensación de la cuerda áspera en sus manos era real, un ancla en un mar de incertidumbre. Se asomó de nuevo al hueco. La oscuridad era como un velo de terciopelo negro, absorbiendo la poca luz que llegaba. El olor a tierra seca era más fuerte ahora, un perfume antiguo y limpio. Tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones. Le dio a León instrucciones estrictas de no moverse de la zona segura que había despejado. Le prometió que volvería pronto. Luego, con el corazón en la garganta, se sentó en el borde, se agarró a la cuerda y comenzó su descenso hacia el misterio. El descenso fue un viaje a otro mundo. Tan pronto como sus pies dejaron el suelo de la cabaña, el sonido del viento y los crujidos de la estructura se desvanecieron, reemplazados por un silencio denso y profundo. El único sonido era su propia respiración agitada y el roce de su ropa contra la superficie interior del tronco. La madera era sorprendentemente lisa en algunos lugares, pulida por el paso de cuerpos o el tiempo. El aire se volvió más frío, pero era un frío seco, no la humedad penetrante de arriba. Sus pies encontraron la primera muesca con torpeza, luego la segunda. Eran sólidas, talladas profundamente en la madera viva del árbol. La oscuridad era casi total, solo rota por la débil luz que se filtraba desde la abertura muy por encima de ella. Se sentía como si estuviera descendiendo por la garganta de una bestia dormida. El miedo era una presencia física, un nudo helado en su estómago, pero la determinación era más fuerte. Cada peldaño era un paso más lejos de la ruina y un paso más cerca de una respuesta. A mitad de camino, sus dedos encontraron la linterna. Estaba intacta, la aseguró en su bolsillo. Un pequeño tesoro de plástico que ahora valía más que el oro. Continuó bajando, metro a metro.
La sensación de claustrofobia era intensa. Las paredes curvas del árbol la rodeaban por completo. Podía oler la resina antigua, un aroma casi medicinal. Contó los escalones tallados, más de 20. Debía haber descendido al menos 6 metros, quizás más. El pozo parecía interminable. Por un momento aterrador, pensó que había cometido un error terrible, que aquello no conducía a ninguna parte. Pero entonces sus pies tocaron algo plano y sólido. No era otra muesca, era un suelo. Se quedó inmóvil, escuchando en la oscuridad. Silencio. Soltó la cuerda con cuidado y se puso de pie. El espacio era pequeño, no mucho más grande que un armario, pero el suelo era de piedra lisa y seca. Estaba dentro del árbol, pero en una cámara que se sentía artificial, construida. Había llegado a alguna parte. La adrenalina ahogó el miedo por completo. Sacó la linterna y giró la manivela del dinamo. El zumbido agudo rompió el silencio sepulcral, y luego un cono de luz blanca y brillante cortó la oscuridad. Elena jadeó. No estaba en una cueva natural, estaba en una pequeña habitación circular, cuyas paredes eran el interior del árbol, pero el suelo era una losa de piedra perfectamente nivelada, y las paredes habían sido recubiertas con algún tipo de sellador oscuro, como brea, que las hacía impermeables. El aire, aunque viciado, estaba completamente seco. Era una cámara secreta, deliberadamente construida y sellada de los elementos, un escondite perfecto, y en el centro de la habitación había un objeto que hizo que su corazón se detuviera. Era un arcón, un cofre pesado, grande, hecho de madera oscura y reforzado con gruesas bandas de hierro negro y oxidado. No era un baúl cualquiera, parecía antiguo, de siglos de antigüedad, y estaba cerrado con un candado enorme y herrumbroso. El misterio de las muescas había conducido a un secreto aún mayor, un tesoro. Su mente se tambaleó con la implicación. Se arrodilló junto al arcón, pasando los dedos temblorosos por la madera fría y el metal rugoso. El candado era una masa de óxido, imposible de abrir sin una llave o herramientas. La frustración la invadió, una oleada caliente y amarga. Estar tan cerca, y aún así, miró a su alrededor con la luz de la linterna, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, y entonces lo vio. A un lado del arcón, apoyada contra la pared, había una barra de hierro delgada y oxidada, probablemente una herramienta olvidada por el constructor original de la cámara. La esperanza regresó con la fuerza de una marea. Agarró la barra, pesaba más de lo que parecía. Introdujo el extremo en el grillete del candado y tiró con todas sus fuerzas. El metal gimió en protesta, el sonido resonando en el pequeño espacio. Tiró de nuevo y de nuevo, poniendo todo su peso, toda su desesperación y toda su rabia en el esfuerzo. El sudor le perlaba la frente, sus músculos gritaban, y entonces, con un chasquido metálico, agudo y violento como un disparo, el candado se rompió. Por un momento, se quedó sin aliento, arrodillada en el suelo, la barra de hierro caída a su lado. El silencio volvió a descender, más pesado que antes. El arcón estaba abierto, con manos que temblaban tan fuerte que apenas podía controlarlas. Levantó la pesada tapa de madera. Un olor a aceite, a cera y a metal viejo llenó el aire. Apuntó la linterna al interior y un brillo dorado y cálido le devolvió la luz, deslumbrándola. Jadeó, tapándose la boca para no gritar. Monedas, docenas, quizás cientos, de monedas de oro, grandes y pesadas, que relucían en la oscuridad como un tesoro de cuento de hadas. Estaban esparcidas sobre una capa de tela encerada. Por un instante, la visión la paralizó. Era una fortuna. Más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para escapar de allí, para comprar una casa, para darle a León un futuro, para resolver todos sus problemas. Lágrimas de incredulidad y alivio brotaron de sus ojos, trazando surcos limpios en su rostro sucio. La cabaña no era una ruina, era una caja fuerte, pero debajo de la capa superior de monedas había algo más. El oro estaba allí como un peso, protegiendo lo que había debajo. Apartó con cuidado las pesadas piezas de metal y encontró varios fardos cuidadosamente envueltos en la misma tela encerada y sellados con cera de abejas.
Eran pesados y rectangulares. Con dedos torpes por la emoción, desenvolvió el primer paquete. Dentro no había más oro. Había algo mucho más frágil, mucho más precioso. Un diario encuadernado en cuero, su superficie notablemente conservada por la envoltura protectora. Junto a él, un fajo de documentos, atados con una cinta de seda descolorida. El papel era amarillento por la edad, pero flexible, y estaba cubierto de una caligrafía elegante y apretada, la tinta de un marrón oscuro casi negro. El olor a papel viejo y a historia llenó la pequeña cámara. Elena se dio cuenta en ese instante, con una claridad que le heló la sangre, de que el oro no era el verdadero tesoro. El verdadero tesoro, el verdadero secreto, estaba allí, en sus manos. Eran las historias y las verdades que contenían esos papeles. Con la luz de la linterna temblando en su mano, Elena abrió el primer diario. El cuero crujió como huesos viejos y un olor a tiempo encapsulado, una mezcla de polvo, cuero y papel antiguo, se liberó en el aire seco de la cámara. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor sordo en el silencio sepulcral. La primera página estaba cubierta con una caligrafía elegante, pero apresurada. La tinta ligeramente desvanecida a un tono sepia. La fecha, 14 de octubre de 1834. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, se esforzaron por descifrar las palabras. Leyó en voz baja, un susurro que era casi una oración. La noche es fría, y los lobos carlistas aúllan en las colinas. He asegurado el último envío. El oro de los patriotas está a salvo en el corazón del viejo Castaño, nuestro guardián silencioso. Un escalofrío que no era de frío recorrió la espina dorsal de Elena. Esto no era un simple diario, era la crónica de un secreto de guerra, un tesoro escondido no por codicia, sino por una causa, la causa de la libertad, como escribiría el autor páginas después. Continuó pasando las páginas con un cuidado reverencial. Cada entrada era un fragmento de una vida vivida al borde del abismo. El autor, un liberal llamado Mateo, describía la brutalidad de la Primera Guerra Carlista, la persecución de sus compañeros y la red secreta que utilizaba lugares como esta cabaña para esconderse y canalizar fondos para las fuerzas liberales que luchaban contra el absolutismo. Elena sintió una extraña conexión con aquel hombre de otro siglo. Ambos eran fugitivos, atrapados por circunstancias que los superaban. Mateo escribía sobre el miedo, un miedo constante que era un sabor metálico en su boca, el sonido de cada rama rota en el bosque, la sombra de cada viajero en el camino. Pero también escribía sobre la esperanza, la convicción de que su sacrificio construiría una España más justa. Las monedas de oro que Elena había tocado no eran un simple tesoro, eran la sangre, el sudor y los sueños de hombres y mujeres que habían arriesgado todo por un ideal. La náusea le subió a la garganta al comprender el peso histórico que había descubierto. Pero fue al desenvolver el segundo fardo, el que contenía los documentos legales, cuando el verdadero horror se reveló. No eran solo títulos de propiedad, eran declaraciones juradas, testimonios detallados y firmados ante un notario clandestino, describiendo crímenes de una crueldad inimaginable. La tinta, aunque antigua, parecía gritar desde el papel. Hablaban de emboscadas nocturnas, de familias liberales enteras masacradas en sus granjas, de tierras y bienes robados bajo la apariencia de conflictos de guerra. Y entonces un nombre apareció, repetido una y otra vez, manchando cada documento como una plaga: Montenegro. Las declaraciones acusaban a la familia Montenegro, entonces unos terratenientes de poca monta, con conocidas simpatías absolutistas, de ser los autores intelectuales y materiales de estas masacres. Usaron el caos de la guerra como tapadera para construir un imperio sobre la sangre y las tierras robadas a sus vecinos. Elena sintió que el aire se volvía denso y pesado, casi irrespirable, como si los fantasmas de esas víctimas estuvieran allí con ella en la oscuridad. El corazón de Elena se detuvo. Montenegro, el mismo nombre, el mismo apellido que estaba impreso en la papelería barata que le habían dado con la mísera indemnización por la muerte de Javier. Montenegro Construcciones. La coincidencia era demasiado monstruosa para ser una coincidencia.
Sintió un frío glacial extenderse desde su pecho hacia sus extremidades, entumeciéndola. Sus dedos temblorosos repasaron uno de los documentos, un título de propiedad original de la parcela donde se alzaba el castaño, perteneciente a un tal Ricardo, amigo de Mateo, y junto a él un segundo documento, falsificado, transfiriendo esa misma tierra a un antepasado de Silas Montenegro. Lo habían asesinado, habían robado su tierra y el oro que custodiaba para la causa liberal, el oro que ella tenía ahora en sus manos, toda la fortuna de la respetada familia Montenegro, su filantropía, su poder, todo estaba cimentado en un acto de traición, asesinato y latrocinio a una escala masiva. La historia no estaba muerta, simplemente estaba enterrada, esperando. Y entonces, la pieza final y más aterradora del rompecabezas encajó en su mente con la violencia de una fractura. Javier, su marido, su accidente, él, que trabajaba para ellos, que conocía sus obras, sus rincones, sus secretos, que siempre decía que escatimaban en seguridad. ¿Y si no fue por ahorrar costes? ¿Y si Javier, un hombre curioso y amante de la historia local, había encontrado algo? ¿Una pista, un viejo mapa, una referencia olvidada en algún archivo de la empresa sobre esta parcela? ¿Y si había venido aquí, y al igual que ella, había descubierto la verdad oculta en el corazón del árbol? La certeza la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. No fue un accidente, fue un asesinato. Lo silenciaron, igual que los Montenegro habían silenciado a Mateo, a Ricardo y a tantos otros hacía casi 200 años. La historia no se repetía. Simplemente, nunca había terminado. Lágrimas silenciosas de pura rabia y un dolor renovado comenzaron a correr por sus mejillas en la oscuridad total. Pasó el resto de la noche en un estado de trance febril, leyendo y releyendo los documentos bajo la débil luz de la linterna hasta que sus ojos ardieron. El oro ya no tenía importancia. Era una prueba, sí, pero los papeles eran el arma que podía destruir un imperio criminal construido sobre mentiras. Al amanecer, subió de nuevo a la cabaña ruinosa, llevando el pesado arcón con una fuerza que no sabía que poseía. Se sentía diferente. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su vientre, pero ahora estaba acompañado de una furia helada, una determinación de acero. Ya no era solo una víctima de la desgracia, era la guardiana de una verdad terrible y la heredera de una lucha por la justicia. Miró a León, que dormía inocentemente entre el montón de hojas secas, y supo que no lucharía solo por su supervivencia, sino por la memoria de su padre, por la justicia que le habían robado. La cabaña ruinosa ya no le parecía una trampa, sino un santuario, un campo de batalla, un lugar donde la historia le exigía tomar partido. Fue a media tarde cuando lo oyó, un sonido completamente ajeno al bosque, el motor potente y suave de un vehículo de lujo acercándose por el camino de tierra. El corazón de Elena se disparó contra sus costillas. Se asomó con cautela por una de las aberturas de la pared. Un todoterreno negro y reluciente, tan limpio que parecía absorber la luz, se detuvo en el claro. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió un hombre. Era anciano, quizás de unos 75 años, pero se movía con una vitalidad y una seguridad en sí mismo que desmentían su edad. Vestía un impecable traje de tweed y botas de cuero caras, una figura de poder y riqueza totalmente fuera de lugar en aquel paraje salvaje. Su cabello era blanco y estaba perfectamente peinado hacia atrás, y una sonrisa afable, casi paternal, se dibujaba en su rostro. Pero sus ojos, incluso a distancia, eran pequeños, oscuros y fríos como el hielo. Elena supo con una certeza visceral quién era. Era Silas Montenegro, el patriarca, el asesino de su marido. Él se quedó un momento observando la cabaña ruinosa, con una expresión de leve desdén en su rostro. Luego, su mirada se posó en Elena, que se había quedado paralizada en la abertura, como un ciervo ante los faros de un coche. La sonrisa de Montenegro se amplió. «Señora, qué sorpresa encontrarla aquí», llamó con una voz resonante y educada, la voz de un hombre acostumbrado a que le obedezcan. «Me dijeron en el pueblo que alguien había subido por este camino.
Me preocupé. Es un lugar peligroso. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. La náusea subió a su garganta. Se obligó a permanecer inmóvil, a no mostrar el torbellino de terror y odio que sentía. Él comenzó a caminar hacia la base del árbol, sus costosas botas aplastando las hojas muertas, con una indiferencia cruel. Cada paso que daba hacia ella era como un martillazo en su alma. Sabía que esta no era una visita casual. Sabía que él sabía, y sabía que había venido a medir a su oponente, a evaluar la amenaza que ella representaba para su mundo de mentiras. León se despertó por el sonido de la voz y se acercó a su madre, aferrándose a su pierna, sus ojos grandes y asustados, fijos en el extraño. Silas Montenegro se detuvo al pie de la escalera de cuerda, mirando hacia arriba. Su sonrisa nunca flaqueó, pero sus ojos la escrutaron, fríos y analíticos. Elena, ¿verdad? Soy Silas Montenegro. Lamento profundamente lo de su marido. Javier era un buen hombre, un trabajador, quizás demasiado curioso para su propio bien. La última frase fue pronunciada en un tono casi casual, pero aterrizó como una piedra en el estómago de Elena. Era una confirmación, una admisión velada. El aire se volvió eléctrico con la tensión no expresada. Ella no respondió, incapaz de encontrar su voz. El silencio se alargó, cargado de todo lo que no se decía. Montenegro no pareció incómodo. Simplemente siguió observándola, como un entomólogo examinando un insecto antes de decidir si lo aplasta o lo guarda en un frasco. Su poder era una presencia física, una presión sofocante que parecía chupar todo el oxígeno del aire. «Mire, señora», continuó con un tono razonable, como si le estuviera haciendo un favor. «Esta propiedad no tiene ningún valor. Es una ruina peligrosa en medio de la nada. No es lugar para una mujer y un niño». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Mi empresa, Montenegro Construcciones, está adquiriendo algunos terrenos en la zona para un proyecto de reforestación, por respeto a la memoria de Javier y para ayudarla en su difícil situación. Estoy dispuesto a ofrecerle una suma muy generosa por este pedazo de tierra inútil. 50.000 euros. Ahora mismo. Suficiente para que usted y su hijo empiecen una nueva vida, lejos de aquí, lejos de los malos recuerdos». La oferta la golpeó como una bofetada. 50.000 euros. Una fortuna para ella, pero una miseria para él. Era el precio que le ponía a su silencio, el precio para comprar la tumba de sus antepasados y enterrar la verdad para siempre. Elena sintió un sabor amargo en la boca. Era dinero manchado de sangre, el precio de la cobardía. Elena permaneció en silencio, su mente corriendo a 1000 por hora. El arcón estaba escondido de nuevo en la cámara secreta, pero sentía su peso como si lo llevara a la espalda. Sentía el peso de los secretos que contenía. Miró a Montenegro, y por primera vez, él dejó que una sombra de impaciencia cruzara su rostro. Su sonrisa se tensó ligeramente en los bordes. «Es una oferta única, Elena. Piénselo, por su seguridad y la de su hijo». La palabra seguridad fue pronunciada con un énfasis sutil pero inconfundible. Un guante de seda que apenas ocultaba un puño de hierro. Estaba ofreciéndole una salida, pero también le estaba mostrando la puerta de la jaula. La oferta no era una negociación, era un ultimátum. Acepta el dinero y desaparece, o atente a las consecuencias. El miedo, crudo y paralizante, luchaba en su interior contra la rabia incandescente. Miró a León, que se escondía detrás de ella, y supo que la decisión que tomara en los próximos minutos definiría no solo su futuro, sino también su supervivencia. Montenegro pareció sentir su vacilación. Su mirada se desvió de Elena y se alzó, recorriendo el tronco masivo del gran castaño, siguiendo su altura hasta la estructura ruinosa de la cabaña. Entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando un problema de ingeniería. «Es un árbol magnífico», dijo en voz baja, casi para sí mismo, «pero muy viejo, inestable». Luego, su mirada helada volvió a clavarse en Elena, y la falsa amabilidad se desvaneció por completo, dejando al descubierto al depredador que había debajo. Su voz bajó a un susurro amenazador que el viento del bosque pareció llevar directamente a sus oídos. «Un árbol tan viejo puede caer en cualquier momento.
una ráfaga de viento, una noche de tormenta. Hizo una pausa cargada de significado, dejando que la imagen se formara en la mente de Elena. El sonido de la madera rompiéndose, la caída, el aplastamiento. La sangre se le heló en las venas. Sabía lo que venía a continuación, y la anticipación era una tortura. Él sonrió de nuevo, pero esta vez fue una mueca cruel, desprovista de cualquier calor. Inclinó ligeramente la cabeza, como un depredador que saborea el miedo de su presa. Los accidentes trágicos ocurren, como usted bien sabe, señora, concluyó, su voz suave como el veneno. La conexión fue explícita, brutal y absolutamente inequívoca. No era una insinuación, era una promesa. Estaba vinculando directamente el destino de la cabaña con el accidente que había matado a su marido. Estaba diciéndole que él controlaba cuándo y cómo ocurrían los accidentes, que tenía el poder de hacerla desaparecer a ella y a su hijo bajo toneladas de madera, igual que había hecho desaparecer a Javier bajo toneladas de hormigón, y que nadie haría preguntas. Se quedó mirándola un segundo más, asegurándose de que el mensaje había sido recibido con la claridad del terror. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó tranquilamente de regreso a su coche, dejándola sola, temblando, en el umbral de su refugio, convertido en trampa mortal. El sonido del motor del coche de lujo se alejó, siendo devorado por el silencio del bosque, hasta que solo quedó el latido ensordecedor del corazón de Elena en sus oídos. Se quedó allí, paralizada, con la mano de León apretando su pantalón. La amenaza de Silas Montenegro resonaba en su mente, repitiéndose una y otra vez. Tenía el poder, el dinero y la crueldad para cumplir su promesa. Le había ofrecido una fortuna para huir y enterrar la verdad, pero también le había mostrado la tumba que cavaría para ella y su hijo si se negaba. El arcón que contenía la justicia para generaciones de víctimas estaba bajo sus pies, pero sacarlo a la luz podría costarles la vida. El miedo le gritaba que cogiera el dinero, que corriera, que salvara a su hijo. Pero la memoria de Javier, la imagen de su sonrisa y la rabia por su asesinato le exigían luchar. Estaba atrapada en una encrucijada imposible, con la vida de su hijo en una mano y la justicia por la que su marido había muerto en la otra. La oferta de Montenegro era un veneno disfrazado de antídoto. 50.000 euros a cambio de su alma, a cambio de la memoria de su marido, a cambio de la justicia de docenas de almas olvidadas. Podía tomar ese dinero y garantizar la supervivencia inmediata de León. Podrían desaparecer, empezar de nuevo, vivir con miedo, pero vivir al fin y al cabo. O podía rechazarlo y declarar una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Era una bibliotecaria viuda y sin blanca contra un imperio criminal de 200 años de antigüedad. Las pruebas que tenía eran explosivas, pero ¿llegaría a vivir lo suficiente para usarlas? La amenaza sobre el árbol no era sutil, era una sentencia de muerte suspendida sobre sus cabezas. La seguridad de su hijo era su deber más sagrado, pero podría mirarlo a los ojos en el futuro, sabiendo que había comprado su seguridad con el silencio que permitió que el asesino de su padre quedara impune. El dilema la desgarraba por dentro, un dolor más agudo que el hambre o el frío. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? La pregunta flota en el aire frío del bosque asturiano, tan pesada como la amenaza de Silas Montenegro. ¿Tomarías el dinero, esa suma que podría cambiar tu vida, y huirías para proteger a tu hijo a toda costa, enterrando un secreto que ya ha costado demasiadas vidas? ¿O te negarías, sabiendo que al hacerlo estás pintando un blanco en tu espalda y en la de tu pequeño, para luchar por una justicia casi imposible contra un enemigo todopoderoso? La elección es entre la supervivencia cobarde y la justicia suicida, entre el deber de una madre y el clamor de los muertos. ¿Arriesgarías todo lo que te queda, la vida de tu propio hijo, por la remota posibilidad de que la verdad salga a la luz y se haga justicia? Piénsalo bien. ¿Qué camino escogerías? El eco de las palabras de Silas Montenegro. Los accidentes trágicos ocurren. Se quedó flotando en el aire viciado de la cabaña, una ponzoña invisible que lo contaminaba todo. Elena se sentía desnuda, expuesta,
como si los ojos fríos del patriarca todavía la estuvieran observando desde la oscuridad del bosque. Abrazó a León con una fuerza desesperada, sintiendo el frágil latido de su corazón contra su pecho. El miedo era una bestia viva dentro de ella, con garras heladas que le arañaban las entrañas. Ya no era una amenaza abstracta, un temor al futuro. Era una certeza inmediata y brutal. Montenegro no había venido a negociar, había venido a dictar sentencia. La cabaña, su único y precario refugio, se había transformado en una diana, en un ataúd suspendido en el aire. Cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento, sonaba ahora como el preludio de su propia muerte. La sensación de aislamiento, que antes era opresiva, ahora era terrorífica. Estaban solos, atrapados en la telaraña de un depredador paciente y sin piedad. La tarde se desangraba lentamente sobre las copas de los árboles, pintando el interior de la cabaña con sombras largas y temblorosas que danzaban como espectros. Elena movió a León a la parte más alejada de las aberturas, como si eso pudiera protegerlo de la maldad que acechaba afuera. Su mente era un torbellino caótico. ¿Huir? ¿A dónde? No tenían dinero, ni transporte, ni a nadie a quien acudir. ¿Luchar? ¿Cómo? Era una mosca contra un elefante. La furia que había sentido en la cámara secreta se había encogido, reemplazada por un terror paralizante que le embotaba los sentidos. Su cuerpo temblaba sin control, no por el frío, sino por la sobrecarga de adrenalina y pánico. Miró el suelo bajo sus pies, donde se escondía el arcón. Era una bomba de tiempo. Contenía la verdad. Sí, pero también era el motivo por el que ahora estaban en el punto de mira de un asesino. La historia que había desenterrado no era un relato del pasado, era una guerra activa, y ella y su hijo estaban en la primera línea, desarmados y sin defensa alguna. León, con la intuición pura de los niños, percibió el cambio en la atmósfera. Ya no preguntaba, no exploraba. Se mantenía pegado a ella, un satélite silencioso en la órbita de su miedo. Le entregó un trozo de la galleta rancia que guardaban como último recurso, pero ella no pudo tragar. El nudo en su garganta era demasiado apretado. El silencio del bosque se había vuelto hostil. Ya no era la paz de la naturaleza, sino el silencio expectante de un cazador que espera el momento perfecto para atacar. Elena se arrastró hasta una de las grietas de la pared y oteó el exterior. El todoterreno de Montenegro había desaparecido, pero su presencia maligna permanecía, impregnando el aire como el olor a ozono antes de una tormenta. Se imaginó el rostro sonriente y cruel de Montenegro, la frialdad de sus ojos. Él no iba a esperar mucho, lo sabía, le había dado un ultimátum, y el tiempo para decidir se estaba agotando con cada segundo que pasaba, con cada latido de su corazón aterrorizado. Su instinto maternal le gritaba que protegiera a su cría, pero no había dónde correr. Justo cuando la oscuridad comenzaba a espesar las sombras hasta convertirlas en muros sólidos, un sonido la hizo ponerse rígida como una estatua. El chasquido de una rama, cercano, demasiado cercano, no fue el crujido casual de un animal, sino el peso deliberado de un pie humano. El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Ya? ¿Tan pronto? Empujó a León hacia el rincón más oscuro de la cabaña, cubriéndolo con su propio cuerpo, un escudo inútil de carne y hueso. «No hagas ruido», susurró, su voz un hilo tembloroso. Aguantó la respiración, afinando el oído hasta el punto del dolor. El silencio volvió más pesado y tenso que nunca. ¿Había sido su imaginación, el producto de sus nervios destrozados? Y entonces oyó otro sonido, un leve carraspeo, justo debajo de la cabaña, cerca de la escalera de cuerda. No era el sonido de la violencia, no era el rugido de una motosierra, era un sonido inequívocamente humano, vacilante, casi tímido, pero en su estado de pánico, cualquier presencia era una amenaza mortal. Un terror helado se deslizó por sus venas. ¿Uno de los hombres de Montenegro, explorando el terreno antes del ataque? ¿O el propio Montenegro, que había vuelto para asegurarse de que su mensaje había sido entendido? Con una lentitud agónica, se arrastró de nuevo hacia la abertura, manteniendo su silueta lo más baja posible. Asomó apenas un ojo por la grieta y miró hacia abajo. En la penumbra creciente,
Distinguió una figura. No era el imponente y trajeado Silas Montenegro. Era un hombre anciano, mucho más que él, encorvado y frágil, vestido con ropas de trabajo gastadas y una boina calada hasta las cejas. Sostenía un viejo farol de aceite apagado en una mano y un bastón de madera nudosa en la otra. Su rostro, en la escasa luz, era un laberinto de arrugas profundas, y una barba blanca y descuidada cubría la mitad inferior de su cara. La miraba fijamente, directamente a la grieta donde ella se escondía, como si supiera exactamente que estaba allí. Sus ojos eran lo más sorprendente, oscuros, hundidos, pero con un brillo de lucidez y conocimiento que la traspasó. «No tema, señora», dijo el anciano, su voz un susurro grave y rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. «No soy uno de ellos». Las palabras, en lugar de calmarla, la pusieron aún más en guardia. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo sabía él de la amenaza? Su presencia era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su terror. Podía ser una trampa, una nueva táctica de Montenegro para ganarse su confianza y descubrir si sabía algo del Arcón. «Váyase», respondió Helena, su voz más firme de lo que se sentía. «No queremos nada, déjenos en paz». El anciano no se movió, simplemente suspiró, un sonido cargado de una tristeza infinita. «No la dejarán en paz», replicó él, su voz teñida de una certeza sombría. «No ahora que ha vuelto a despertar al fantasma. Llevan 150 años esperando a que alguien cometa su error». Cada palabra era un enigma que profundizaba el misterio y el miedo de Helena. Él sabía algo, sabía demasiado. Su corazón latía con un ritmo frenético, dividido entre el pánico y una incipiente y peligrosa curiosidad. «Mi nombre es Abelardo», continuó el viejo, como si estuviera hablando con el árbol tanto como con ella. «Mi familia ha vivido en estas tierras desde antes de que los Montenegro fueran siquiera un mal recuerdo. Mi bisabuelo conoció a Mateo, el hombre que construyó esta casa en el cielo. Mi familia ha sido la guardiana de su secreto, guardianes de su ausencia. La mención de Mateo, el nombre del diario, fue como una descarga eléctrica para Helena. La sangre se le fue de los pies, y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Este anciano no era un enviado de Montenegro, era algo más. Era un eslabón viviente con el pasado, un fantasma de la historia que emergía de las sombras del bosque. «¿Cómo sabe ese nombre?», balbuceó Helena, su voz apenas un susurro. Abelardo alzó la vista, y en sus ojos oscuros vio un océano de memoria y dolor, porque mi familia le juró a la suya que vigilaría este lugar, que esperaría a que un heredero legítimo regresara. Esperábamos a alguien como usted, aunque temíamos que el día que llegara, ellos también la encontrarían». El anciano hizo un gesto con su bastón hacia el camino por donde se había ido Montenegro. «He visto su coche. Silas Montenegro no viene a este bosque a admirar el paisaje. Si ha venido hasta aquí, es porque sabe que está cerca, o porque alguien le ha puesto sobre la pista». La mente de Helena voló de inmediato a Javier. «Mi marido», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Abelardo asintió lentamente, una expresión de profunda pena en su rostro arrugado. «Javier, sí, un buen muchacho, demasiado listo. Vino aquí hace unos meses. Encontró un viejo mapa en los archivos de la constructora, una anomalía catastral que no cuadraba. Era un hombre curioso, con amor por la historia, igual que Mateo. La confirmación de sus peores sospechas la golpeó con la fuerza de una ola. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Así que era verdad. Javier lo había descubierto. Había encontrado el secreto y por eso lo habían matado. La verdad era un veneno y un bálsamo al mismo tiempo, una claridad dolorosa que quemaba las últimas trazas de duda. «Él encontró la entrada», continuó Abelardo, su voz un murmullo solemne. «Bajó al corazón del árbol y vio lo que usted ha visto, pero cometió un error. Volvió a su trabajo y empezó a hacer preguntas equivocadas a la gente equivocada. No sabía con quién estaba tratando. No sabía que la constructora Montenegro es solo la piel moderna de la misma bestia que ha devorado estas tierras durante generaciones». El anciano escupió al suelo con desprecio. Lo silenciaron, como han silenciado a tantos otros. Un accidente en la obra. Es su firma, rápido, limpio
y sin testigos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena, lágrimas de rabia, de dolor y de una extraña sensación de reivindicación. No estaba loca, su instinto no le había fallado. Javier no había muerto en vano, había muerto como un héroe, tratando de desenterrar una verdad que ahora ella tenía la responsabilidad de proteger. La revelación de Abelardo no solo confirmaba el crimen, sino que le daba un propósito, un sentido a todo aquel sufrimiento. El peso del arcón bajo sus pies se sentía ahora como un deber sagrado. «Sam Montenegro le ha hecho una oferta, ¿verdad?», preguntó Abelardo, sus ojos penetrantes adivinando la respuesta. «Dinero para comprar su silencio y la tierra, y si se niega, una amenaza». Elena asintió, incapaz de hablar. «Es su método», dijo el anciano con amargura. «Primero la zanahoria, luego el garrote. No aceptará un no por respuesta. Si no se ha ido al amanecer, no la dejará ver otro. Cree que el secreto morirá con usted, aplastada bajo este árbol». La crudeza de sus palabras le heló la sangre, pero también la sacudió de su parálisis. El miedo seguía ahí, pero la claridad de la situación era ahora absoluta. No había elección entre huir o luchar. La única opción era sobrevivir. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elena, y al verbalizar la pregunta, sintió cómo un pacto se sellaba entre ella, una bibliotecaria viuda y aquel anciano guardián de la historia. Ya no estaba sola. «Recoger sus cosas», ordenó Abelardo con una nueva urgencia en su voz. «Y lo más importante, el arcón. No tenemos mucho tiempo, la noche es su aliada, y no tardarán en volver». Mientras Abelardo hablaba, el sonido lejano pero inconfundible de un motor pesado comenzó a crecer desde la distancia, subiendo por el camino del bosque. No era el ronroneo suave del coche de Montenegro, era el rugido gutural de un camión o una furgoneta grande. Un escalofrío de terror puro recorrió a Elena. «Ya están aquí», susurró Abelardo, su rostro una máscara de tensión. Más rápido de lo que pensaba. No viene a asustarla, viene a terminar el trabajo. El pánico amenazó con ahogarla, pero la mirada firme del anciano la ancló a la realidad. «Rápido, mujer, el arcón». Elena se movió como un autómata, la adrenalina cantando en sus venas. Con una fuerza que no sabía que poseía, ató el extremo de la cuerda alrededor del pesado arcón. Abelardo, con una agilidad sorprendente para su edad, subió por la escalera de cuerda y la ayudó. Juntos, bajaron el cofre con cuidado hasta el suelo del bosque. Era un esfuerzo hercúleo. Sus músculos gritaban en protesta, pero el miedo y la urgencia les daban una fuerza sobrehumana. Cada segundo era una eternidad. El ruido del motor se detuvo abruptamente en el claro, seguido por el sonido metálico de puertas al cerrarse y voces graves y masculinas. Eran dos hombres, sus siluetas recortadas contra las luces del vehículo. Elena vio el brillo del metal en sus manos. No eran armas de fuego, era algo peor, algo que encajaba con la amenaza de Montenegro. El olor acre de la gasolina llegó hasta ellos, transportado por la brisa nocturna. Y luego, el sonido que congelaría la sangre de Elena para siempre, el tirón brusco de una cuerda de arranque, seguido por el rugido ensordecedor y violento de una motosierra al cobrar vida. Un segundo rugido se unió al primero, creando una sinfonía de destrucción que desgarró el silencio del bosque. Las luces de la furgoneta iluminaron el tronco del gran castaño, convirtiendo la escena en un teatro de pesadilla. Los hombres no perdieron el tiempo. Se acercaron al árbol, listos para ejecutar la sentencia de muerte. El fin había llegado. «Por aquí, ahora», gritó Abelardo por encima del estruendo. Agarró a Elena del brazo y la arrastró, junto con León, hacia la base del árbol, al lado opuesto de donde estaban los hombres. Elena tiraba del arcón, que se atascaba en las raíces y la maleza. «¡Déjalo!», gritó Abelardo. «¡No podemos!», jadeó Elena, su voz rota por el esfuerzo y el terror. «Todo está ahí dentro». El primer mordisco de la motosierra contra la corteza del castaño sonó como un grito de dolor de la propia tierra. El árbol entero tembló, y desde arriba, un trozo de madera podrida de la cabaña se desprendió y cayó al suelo con un golpe sordo. El olor a resina y madera recién cortada se mezcló con el de la gasolina.
Estaban derribando su refugio, su santuario, con ella y su hijo a punto de ser aplastados. La violencia del acto era sobrecogedora, una demostración de poder brutal y definitiva. Querían borrar el árbol, la cabaña y a cualquiera que estuviera dentro del mapa de la existencia. Abelardo no discutió más. Se arrodilló junto a una sección de la base del tronco que parecía cubierta de musgo y raíces entrelazadas. Con una fuerza sorprendente, tiró de una raíz que Elena se dio cuenta de que no estaba viva, sino que era una manija de hierro camuflada. Una sección de la tierra y las raíces se abrió hacia adentro con un chirrido sordo, revelando una abertura oscura y un tramo de escalones de piedra que descendían a las entrañas de la tierra. El olor a tierra húmeda y a aire estancado salió del agujero. «¡Un túnel!», exclamó Elena, incrédula. «Mateo era un hombre precavido», dijo Abelardo sin aliento. «Conecta el corazón del árbol con el sótano de mi cabaña, a medio kilómetro de aquí. Ahora, entren». Elena empujó a León hacia la oscuridad, y el niño, a pesar del miedo, obedeció sin dudar. Luego, con un último esfuerzo sobrehumano, los dos ancianos, el joven y el viejo, empujaron y arrastraron el pesado arcón por el borde y lo dejaron caer por los primeros escalones con un estruendo terrible. El rugido de las motosierras era ahora un infierno de ruido que lo consumía todo. El árbol gemía y crujía bajo el asalto, una agonía que resonaba en los huesos de Elena. Se deslizó dentro del túnel justo cuando Abelardo comenzaba a cerrar la pesada puerta de raíces. Por una fracción de segundo, a través de la rendija que se cerraba, vio a uno de los hombres rociando la base del tronco con un bidón de gasolina. La intención era clara. No solo querían derribarlo, querían quemarlo todo, borrar cualquier evidencia, cualquier rastro, cualquier posibilidad de que el secreto sobreviviera. La puerta se cerró con un golpe sordo, sumergiéndolos en una oscuridad casi total y amortiguando el ruido de las motosierras a un zumbido lejano y amenazador. Estaban a salvo, por ahora, pero atrapados bajo tierra, con el sonido de su mundo siendo destruido sobre sus cabezas. El alivio y el terror luchaban en el pecho de Elena, una batalla tan violenta como la que se libraba en el exterior. El túnel era estrecho y opresivo, el aire era frío y olía a humedad y a tierra milenaria. Abelardo encendió su viejo farol de aceite y una luz dorada y parpadeante llenó el pequeño espacio, proyectando sombras danzantes en las paredes de tierra y piedra. León estaba acurrucado contra Elena, temblando violentamente. Ella lo abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo que ni ella misma creía. El sonido de la destrucción seguía filtrándose a través de la tierra, un recordatorio constante del peligro mortal que acababan de escapar. El arcón yacía torcido en los escalones, una promesa de justicia y una sentencia de muerte, todo en uno. «Debemos movernos», dijo Abelardo, su voz resonando en el espacio confinado. «No se detendrán hasta que el árbol caiga». Comenzaron el lento y arduo proceso de arrastrar el arcón por el túnel, 1 centímetro a la vez. Cada metro ganado era una victoria en una guerra que acababa de empezar. Elena ya no era una víctima, era una fugitiva, una guerrera, y se aferraba a su arma, el pesado arcón de plomo mientras huía en la oscuridad. El suelo del túnel era irregular y resbaladizo. El farol de Abelardo apenas iluminaba unos pocos metros por delante, creando un círculo de luz dorada en un océano de negrura. Elena sentía el frío del metal del arcón a través de sus ropas, un ancla pesada y real en la irrealidad de la pesadilla. Sus manos estaban en carne viva, sus músculos quemaban, pero no se detuvo. La imagen del rostro de Javier sonriendo le daba fuerzas. La imagen de los hombres con las motosierras alimentaba su rabia. La presencia tranquila y decidida de Abelardo le daba esperanza. Eran un grupo inverosímil, una bibliotecaria, un niño y un anciano, arrastrando un tesoro maldito a través de las entrañas de la tierra, huyendo de un imperio criminal. La absurdidad de la situación casi le hizo reír, una risa histérica que se ahogó en su garganta. No había tiempo para la histeria, solo había tiempo para avanzar, para poner un pie delante del otro, para arrastrar el peso de la historia lejos del fuego que intentaba consumirla. De repente, un estruendo profundo y terrible, mucho más fuerte que cualquier otro, sacudió el túnel.
La tierra tembló a su alrededor, y un puñado de polvo y pequeñas piedras cayó del techo. León gritó y se aferró a Helena con todas sus fuerzas. Ella también sintió un terror visceral, la sensación de estar a punto de ser enterrada viva. Abelardo se detuvo y levantó el farol, su rostro una máscara de solemnidad a la luz parpadeante. «Ha caído», dijo en voz baja, y sus palabras tuvieron el peso de un epitafio. «El gran castaño ha caído». Un silencio profundo siguió a su declaración, un silencio que pareció durar una eternidad. El zumbido de las motosierras se había detenido. Por un momento, Helena sintió una punzada de dolor agudo, no por la cabaña, sino por el árbol mismo, el guardián silencioso que había resistido siglos solo para ser asesinado en una noche. Habían destruido un monumento, un ser vivo majestuoso, para proteger sus sucias mentiras. La rabia de Helena se solidificó, convirtiéndose en un núcleo de acero frío en su interior. No se detuvieron a llorar al gigante caído. La caída del árbol solo significaba que la primera fase del plan de Montenegro había concluido. Ahora vendría la segunda, el fuego, y después la búsqueda de los cuerpos. Tenían que alejarse lo más posible. El túnel parecía interminable, una sucesión monótona de oscuridad, piedra y tierra. El aire se volvía cada vez más viciado, y el esfuerzo físico era agotador. Helena sentía que sus pulmones iban a estallar, sus brazos eran como plomo, pero miraba a Abelardo, que seguía avanzando con una determinación inquebrantable, y a León, cuyo rostro asustado dependía enteramente de ella, y encontraba nuevas reservas de fuerza. Esta huida no era solo una carrera para salvar sus vidas, era un acto de desafío. Cada metro que avanzaban con el arcón era una victoria contra Silas Montenegro. Le estaban robando su impunidad, sacando su crimen de la tumba que él había cavado para él. Y no se detendrían, no podían detenerse. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Abelardo se detuvo frente a lo que parecía ser una pared sólida de ladrillos viejos. «Hemos llegado», anunció, su voz resonando con agotamiento y alivio. Apoyó el farol en un saliente y comenzó a presionar ciertos ladrillos en una secuencia específica. Con un gemido de piedra contra piedra, una sección de la pared giró hacia adentro, revelando una bodega oscura y polvorienta. El olor a vino viejo, a manzanas almacenadas y a polvo llenó el túnel. Estaban bajo la cabaña de Abelardo. Habían cruzado la línea enemiga sin ser vistos. El alivio fue tan abrumador que las piernas de Helena cedieron y se deslizó al suelo, jadeando, con el corazón martilleando contra sus costillas. León se acurrucó a su lado, exhausto pero a salvo. Miró el arcón, arañado y abollado, pero intacto. Lo habían logrado. Habían escapado del fuego, llevando consigo la verdad. La primera batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. El viaje a través del túnel fue un descenso al infierno y un renacimiento. Helena sentía que la mujer que había entrado en esa oscuridad no era la misma que ahora estaba sentada en el suelo polvoriento de una bodega secreta. La bibliotecaria asustada, la viuda desamparada, había muerto en algún lugar de ese pasadizo subterráneo, aplastada bajo el peso del miedo y la responsabilidad. En su lugar había nacido alguien nuevo, forjado en la desesperación y templado en la furia. Aún sentía miedo, un miedo profundo y racional, pero ya no la paralizaba. Ahora era combustible. Miró sus manos, sucias, ensangrentadas y doloridas por el esfuerzo de arrastrar el arcón. Eran las manos de una luchadora. Miró a Abelardo, que la observaba con una mezcla de respeto y preocupación en sus ojos cansados. Él había cumplido la promesa de su familia. Ahora le tocaba a ella cumplir la suya con Javier y con todas las víctimas anónimas de los Montenegro. La noche aún era joven y el enemigo poderoso, pero ahora, por primera vez, tenían un arma y un plan. El sonido de la destrucción había sido reemplazado por el silencio protector de la bodega. Afuera, en la distancia, podían imaginar el resplandor anaranjado del fuego consumiendo al gran castaño, una pira funeraria para un gigante y un intento de borrar un crimen, pero el crimen ya no estaba allí. El crimen estaba con ellos, en un pesado arcón de madera y plomo, a salvo en la oscuridad. Helena se levantó, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar.
Ayudó a León a ponerse de pie y lo abrazó con fuerza. «Eres tan valiente», le susurró al oído, y esta vez las palabras eran completamente ciertas. El niño había enfrentado el terror con una fortaleza que la llenaba de orgullo y de un amor feroz. Miró a Abelardo, que ya estaba subiendo los escalones de madera que conducían al piso de arriba de su cabaña. «No podemos descansar mucho», dijo el anciano. «Hay una llamada que llevo esperando hacer toda mi vida, y la haremos esta noche». La esperanza, una llama que creía extinguida para siempre, comenzó a arder de nuevo en el pecho de Helena, brillante y desafiante en la oscuridad. El peso del arcón era una constante física, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Mientras subían a la modesta cabaña de Abelardo, el olor a madera quemada y a humo llegó débilmente a través de las paredes, un fantasma del infierno que habían dejado atrás. La cabaña del anciano era pequeña y estaba abarrotada de libros, mapas y herramientas, un hogar vivido, lleno de historia. En el centro, sobre una mesa de madera maciza, había un objeto anacrónico, una radio de onda corta, grande y de aspecto militar, con diales y medidores que brillaban débilmente en la penumbra. Helena comprendió que Abelardo no era solo un guardián pasivo, era un centinela activo, preparado. El túnel no era solo una vía de escape, era parte de una red, de un plan de contingencia transmitido de generación en generación. La lucha de Mateo no había terminado en 1834, simplemente se había vuelto clandestina, esperando el momento y a la persona adecuados para resurgir. Y ese momento se dio cuenta con un escalofrío. Era ahora. Abelardo se sentó ante la radio, sus dedos nudosos moviendo los diales con una familiaridad experta. Un zumbido y una estática llenaron la pequeña habitación. León observaba, fascinado, como si estuviera presenciando un acto de magia. Helena se acercó, su corazón latiendo al ritmo de los pulsos de la estática. Esta era la siguiente etapa, el salto de fe, pasar de la huida a la ofensiva. Estaban a punto de enviar una señal al mundo exterior, un SOS, que llevaba casi 200 años esperando ser transmitido. Confiaban en que alguien, en algún lugar, estaría escuchando. Alguien que formara parte de la misma red secreta de justicia que la familia de Abelardo había protegido durante tanto tiempo. El anciano se puso unos auriculares, escuchando atentamente, ajustando la frecuencia. El destino de todos ellos, la justicia para Javier, el futuro de León, todo dependía de que esa vieja máquina funcionara y de que al otro lado hubiera un aliado. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El sonido de las motosierras se había extinguido, pero la amenaza persistía, invisible y omnipresente. Montenegro creía haber ganado. Creía que sus problemas se habían convertido en cenizas, pero se equivocaba. El problema acababa de empezar. En una pequeña cabaña oculta en las montañas de Asturias, un anciano giraba un dial, una mujer se aferraba a un arcón lleno de secretos y un niño observaba cómo la historia cobraba vida. La persecución había terminado, por ahora. La huida había sido un éxito, pero el verdadero clímax no sería de fuego y destrucción, sino de palabras y pruebas. La batalla se trasladaría del bosque a los tribunales, de la fuerza bruta a la ley. Helena se aferró a esa idea con todas sus fuerzas. Había sobrevivido al punto de inflexión, había elegido luchar y había encontrado un aliado en el lugar más inesperado. Ahora, juntos, iban a desatar una tormenta que ni siquiera el todopoderoso Silas Montenegro podría resistir. La noche aún era oscura, pero por primera vez Helena podía vislumbrar el amanecer. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzó a disminuir, dejando paso a un agotamiento profundo y a los dolores de su cuerpo maltratado, pero su mente estaba más clara que nunca. El camino a seguir era aterrador y estaba lleno de incertidumbre, pero al menos era un camino. Ya no estaban a la deriva en un océano de desesperación. Abelardo, con su sabiduría ancestral y su radio crepitante, era su faro, el arcón, su mapa, y la memoria de Javier, su brújula. Recordó la amenaza de Montenegro, su sonrisa cruel, la promesa de un accidente trágico. Él la había subestimado.
Había visto a una viuda débil y asustada, una víctima fácil de intimidar o de comprar. No había visto a la descendiente de una estirpe de luchadores, la heredera involuntaria de una causa justa. No había visto a la madre que haría cualquier cosa por proteger el futuro de su hijo y honrar el pasado de su marido. Montenegro había encendido un fuego para destruirla, pero en lugar de eso, había forjado su determinación en acero. Mientras Abelardo seguía manipulando la radio, Elena abrió el arcón una vez más. A la luz cálida de la lámpara de la cabaña, el oro brillaba con una promesa de futuro, pero fueron los papeles los que capturaron su atención. Los sostuvo en sus manos, sintiendo la textura del papel antiguo, el peso de las vidas y las muertes que contenían. Estas no eran solo pruebas, eran un testamento, un legado, la voz de los silenciados, esperando a ser escuchada. Su trabajo en la biblioteca le había enseñado a respetar las historias, a entender que los libros y los documentos son portadores de la memoria de la humanidad. Y en sus manos tenía el libro de contabilidad secreto de una de las familias más poderosas del país, un libro escrito con sangre. Su papel ya no era solo protegerlo, sino asegurarse de que el mundo entero lo leyera. La bibliotecaria y el guardián de la historia, juntos en una última misión para reescribir el final de un cuento de terror que había durado demasiado tiempo. El miedo no había desaparecido. Seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Miedo por León, por Abelardo, por ella misma. Montenegro era un hombre que no dejaba cabos sueltos. Cuando descubriera que no estaban entre las cenizas del castaño, su furia sería terrible y su persecución implacable. No estarían a salvo en ninguna parte, pero la diferencia era que ahora no estaban solos, y tenían la única cosa que Montenegro temía más que a nada: la verdad. Una verdad documentada, jurada y sellada, que había sobrevivido a guerras, a asesinatos y al paso de 2 siglos, que esperando en el corazón de un árbol. Era un arma mucho más poderosa que cualquier motosierra o matón a sueldo. La cabaña en el árbol había sido el punto de inflexión, el lugar donde su vida se había derrumbado para reconstruirse sobre cimientos más fuertes. Había llegado buscando un techo y había encontrado un propósito. Había llegado huyendo de la miseria y había encontrado una misión, y estaba dispuesta a verla hasta el final. El clímax de la violencia física había pasado, pero la tensión se mantenía en su punto más álgido. Era la calma tensa antes de la verdadera batalla. Elena observó a León, que finalmente se había quedado dormido en un viejo sillón, agotado por el terror y la huida. Una oleada de amor protector la inundó. Todo lo que hacía, cada riesgo que tomaba, era por él, para construirle un futuro que no estuviera manchado por las mentiras y la impunidad que habían matado a su padre, para que creciera sabiendo que la justicia, aunque a veces tarda y exige sacrificios terribles, al final puede prevalecer, que el bien y el mal no son conceptos abstractos de los libros, sino elecciones que se toman cada día. Ella había tomado la suya en el corazón de ese bosque, cuando se negó a aceptar el dinero manchado de sangre de Montenegro. Y ahora, en la quietud de la cabaña de Abelardo, rodeada de oscuridad y peligro, se sentía más segura de su decisión que nunca. La lucha acababa de empezar, pero ya no tenía dudas sobre de qué lado estaba. Abelardo finalmente levantó la cabeza de la radio, se quitó los auriculares y miró a Elena. En sus ojos había un brillo que no había visto antes, el brillo del triunfo. «Contacto», dijo, y esa única palabra resonó en la habitación con el poder de una explosión. «La red sigue activa. Han recibido el mensaje. Están en camino». El alivio fue tan intenso que Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. No dio más detalles, y ella no preguntó. La discreción era parte de su naturaleza, parte del juramento que su familia había mantenido durante generaciones. Pero el mensaje era claro. La ayuda estaba en camino, una ayuda poderosa, organizada, que sabía exactamente a qué se enfrentaban. La caballería no llegaría en forma de policía local, fácilmente comprable o intimidable por los Montenegro. Llegaría de un lugar mucho más alto, un lugar que ni siquiera Silas Montenegro podría controlar. Por primera vez en meses, Elena sintió que podía respirar hondo,
un aliento que no estaba cargado de miedo o desesperación, sino de una frágil y feroz esperanza. El punto de inflexión había sido superado. Habían sobrevivido al enfrentamiento directo, habían escapado con las pruebas y habían contactado a sus aliados. La balanza, que durante tanto tiempo había estado inclinada a favor de los Montenegro, comenzaba a nivelarse. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad, en dirección al claro donde el gran castaño yacía ahora como un cadáver humeante. Montenegro creía haber ganado, creía haber enterrado el pasado bajo una capa de cenizas. Pero el pasado es un fantasma tenaz, y a veces todo lo que necesita es que alguien tenga el valor de escuchar su historia para volver a la vida con una furia justiciera. Elena ya no era solo la narradora de esa historia, se había convertido en su espada. La noche todavía era larga y peligrosa, pero el plan estaba en marcha. La redención para Javier y para todas las víctimas olvidadas estaba un paso más cerca, y Elena esperaría el amanecer, no con miedo, sino con la determinación de una guerrera lista para la batalla final. El amanecer llegó no con el terror del fuego, sino con el discreto sonido de motores apagándose en el camino. Dos vehículos indistintivos, oscuros y funcionales, se detuvieron frente a la cabaña de Abelardo. De ellos descendieron hombres y mujeres de rostros serios y movimientos eficientes, vestidos de civil, pero con una autoridad inconfundible en su porte. Eran la Unidad Central Operativa, la UCO. No hubo preguntas innecesarias. Abelardo, como si estuviera completando un ritual centenario, simplemente les señaló el arcón. Una agente, especialista en patrimonio, se arrodilló y examinó el cofre y su contenido con un respeto casi reverencial. Elena observó la escena, sintiendo cómo el peso de 2 siglos de secretos se transfería de sus hombros a los de la justicia oficial. Entregó las pruebas no como una acusación, sino como una ofrenda a la memoria. Le ofrecieron a ella y a León mantas y café caliente, un gesto de humanidad que contrastaba brutalmente con la violencia de la noche anterior. Por primera vez en meses, Elena sintió el suelo firme bajo sus pies, la certeza de que ya no estaba sola en esta lucha. La operación se desplegó con la precisión de un mecanismo de relojería. Mientras un equipo aseguraba a Elena y a Abelardo, llevándolos a un lugar seguro, otro se dirigía a la opulenta finca de los Montenegro. Silas fue arrestado al amanecer, en su biblioteca personal, rodeado de volúmenes encuadernados en piel y falsas apariencias de respetabilidad. Su rostro, al ver a los agentes de la UCO en su puerta, con una orden de la Audiencia Nacional, fue una obra maestra de incredulidad y furia impotente. La sonrisa afable se desvaneció, revelando al tirano acorralado. Intentó hacer una llamada, invocar nombres poderosos, pero sus amenazas se disolvieron en el aire frente a la fría e impersonal maquinaria de la verdadera justicia. Le leyeron sus derechos, mientras las esposas se cerraban sobre sus muñecas, el sonido metálico un eco tardío del candado que Elena había roto. El imperio construido sobre sangre y mentiras comenzaba a desmoronarse, no con el estruendo de una motosierra, sino con el susurro implacable de la ley. Su mundo de poder se encogió al tamaño de una celda. Los documentos del Arcón fueron una bomba atómica en el sistema judicial español. Las declaraciones juradas, autenticadas por expertos, y los títulos de propiedad originales, cotejados con los registros falsificados, dibujaron un mapa criminal que abarcaba casi 200 años de historia. La historia de Silas Montenegro, el filántropo, se convirtió en la de un capo que heredó y perfeccionó los métodos de sus antepasados asesinos. La muerte de Javier fue la primera pieza de un dominó que, al caer, derribó toda la estructura. La prensa se hizo eco del escándalo y el nombre Montenegro, antes sinónimo de poder, se convirtió en un sinónimo de infamia. Se descubrieron cuentas en paraísos fiscales, sobornos a funcionarios y una red de extorsión que se extendía por toda la comarca. El oro del Arcón, identificado como parte de un tesoro histórico robado, fue la prueba física que corroboró la historia escrita en los diarios de Mateo. La verdad, por fin, había salido de su tumba de madera y tierra para caminar bajo el sol. La resolución legal fue compleja, pero justa. La Audiencia Nacional procedió al embargo total de los bienes de la familia Montenegro, una fortuna construida sobre cimientos criminales.
Por ley, al ser Elena la heredera legítima de la tierra donde se ocultaba el tesoro y la descubridora de los bienes robados que condujeron al desmantelamiento de la red, se le concedió una parte sustancial de la fortuna recuperada. Un día, su abogado la citó y le mostró un extracto bancario. El número era tan largo que al principio no pudo procesarlo. Ya no eran los 178 euros que la habían llevado al borde del abismo. Era una cifra con tantos ceros que parecía irreal, una riqueza que nunca había imaginado. Elena sintió un vértigo abrumador, y por primera vez desde la muerte de Javier, lloró. Pero no eran lágrimas de dolor ni de rabia, sino de una liberación tan profunda que le sacudió el alma. El dinero no era la victoria, era la consecuencia, la herramienta con la que podría empezar a reconstruir no solo su vida, sino también la justicia. Su primera acción no fue comprar una casa ni un coche, fue establecer la Fundación Javier, una organización sin ánimo de lucro dedicada a dos fines: la defensa de la memoria histórica y la lucha por la seguridad laboral en el sector de la construcción. Con los mejores abogados, inició un proceso para honrar la verdad que su marido había muerto por descubrir. La fundación se convirtió en su nueva biblioteca, su nueva misión. Luego, de forma anónima, comenzó la tarea más difícil y significativa. Usando los registros del Arcón, el equipo de la fundación rastreó a los descendientes de las otras familias liberales masacradas y despojadas por los Montenegro. La mayoría eran familias humildes, repartidas por España y el extranjero, sin idea del legado de injusticia que pesaba sobre ellos. Elena, a través de la fundación, les recompró las tierras que les habían sido robadas, devolviéndoles un trozo de su historia y ofreciéndoles una reparación económica que, aunque tardía, cerraba una herida de generaciones. Cada escritura devuelta, cada historia familiar recuperada, era una victoria personal para Elena. Ya no trabajaba con el polvo de los libros, sino con el polvo de las vidas reales, ayudando a reconstruir un tejido social desgarrado por la codicia. La riqueza que había obtenido se convirtió en un río que fluía hacia la reparación, limpiando la sangre que la había manchado. El oro del Arcón fue donado a un museo nacional, expuesto junto a una placa que contaba su verdadera historia. No como el tesoro de un pirata, sino como el fondo de resistencia de unos patriotas. La historia de Mateo y sus compañeros, silenciada durante tanto tiempo, ahora se enseñaba a los escolares. Abelardo, convertido en un héroe local, fue el presidente de honor de la fundación hasta el último de sus días, viendo cumplida la promesa de su familia. Elena había transformado su tragedia personal en un acto de justicia colectiva, demostrando que la memoria, cuando se arma de valor, es la fuerza más poderosa. La gran cabaña en el árbol, o lo que quedaba de ella tras el fuego, no fue abandonada. Con una parte de los fondos, Elena contrató a los mejores arquitectos y artesanos para una restauración meticulosa. El gran castaño, aunque herido y marcado por el fuego, había sobrevivido, un testamento a su increíble resistencia. La cabaña fue reconstruida siguiendo los planos y descripciones de los diarios de Mateo, usando maderas nobles y técnicas de la época. Ya no era una ruina peligrosa, sino un monumento histórico impresionante, un centro de estudios sobre la memoria histórica abierto al público. La escalera de cuerda fue reemplazada por una sólida escalera de caracol, y el interior, antes un nido de podredumbre, ahora olía a madera nueva y a libros. El hueco que conducía a la cámara secreta fue preservado, protegido por un cristal, permitiendo a los visitantes asomarse al lugar donde la verdad había esperado pacientemente. La cabaña pasó de ser un símbolo de desesperación a un faro de esperanza. La vida de Elena y León se transformó por completo. Se mudaron a una hermosa casa de piedra, no muy lejos del bosque, con un gran jardín y vistas a las montañas asturianas. El contraste con el pequeño y húmedo apartamento de Madrid era absoluto. El frigorífico, antes un eco vacío, ahora estaba siempre lleno. Elena recordaba la sensación de su estómago doliendo de hambre y se aseguraba de que en su casa nunca faltara un plato de comida caliente. La escena más recurrente era la de la cena. Ella, León y a menudo Abelardo, sentados a una gran mesa de roble,
compartiendo una comida abundante, riendo. El sonido de la risa de su hijo, ahora libre y sin preocupaciones, era la música más dulce para Elena. Ya no tenía pesadillas con avisos de desahucio, sino sueños tranquilos, la sensación de seguridad, el simple lujo de saber que su hijo tenía un techo seguro, una cama caliente y un futuro brillante, era la mayor de todas las riquezas, un tesoro infinitamente más valioso que todo el oro del mundo. Un año después, en una tarde de otoño, Elena estaba sentada en un banco bajo el restaurado castaño. La luz dorada se filtraba a través de las hojas, pintando el suelo con manchas de sol. Observaba a León, que ahora tenía 11 años, correteando por el claro, persiguiendo mariposas, su risa resonando en el aire limpio de la montaña. La cabaña en el árbol se alzaba sobre ellos, majestuosa y serena, un guardián renacido. El recuerdo de Javier ya no era una herida abierta, sino una presencia cálida, un orgullo silencioso. Ella había cumplido su promesa, había luchado por él, había vengado su muerte y había construido un futuro para su hijo sobre los cimientos de la justicia y la verdad, no de la miseria. Se tocó el corazón, que ya no se apretaba de angustia, sino que latía con un ritmo tranquilo y pleno. Había llegado a aquel lugar como una náufraga y se había convertido en la capitana de su propio destino, asegurando que el legado de su familia no fuera la desesperación, sino el coraje. La historia de Elena nos enseña que a veces, en el fondo del pozo más oscuro, no se encuentra el final, sino el principio de una lucha. Nos recuerda que la justicia puede tardar, pero que la memoria de los inocentes es una semilla poderosa que con el coraje suficiente puede hacer caer imperios. Su viaje de la desesperación a la redención fue posible porque se atrevió a descender a la oscuridad para sacar la verdad a la luz sin importar el coste. Historias como la suya, llenas de misterio, superación y una justicia que parece imposible, son las que nos mantienen creyendo en la fuerza del espíritu humano. Si esta crónica de lucha y reparación ha resonado en ti, si crees que las historias de los olvidados merecen ser contadas, suscríbete a nuestro canal. Hay muchas más verdades esperando en la oscuridad, listas para ser descubiertas. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni una sola de ellas.